Transcripción del informe civil oficial de la Reserva Federal de los Estados Unidos a Elena Álvarez sobre los eventos que rodearon la muerte de su esposo Rodrigo Álvarez el 29 de junio de 2024. Informe realizado el 9 de julio de 2024 por la juez Vélez. Este registro es para uso interno de la Junta de Recursos Humanos únicamente. La distribución de este registro a cualquier tercero que no sea personal autorizado de la Junta de Recursos Humanos sin el consentimiento por escrito del director Robert Marsh constituye un incumplimiento del contrato y será sancionado en consecuencia. Comienza la transcripción. Vélez, estoy lista para empezar cuando usted lo esté, señora Álvarez. Tómese su tiempo, por favor. Álvarez, gracias, lo siento, pero es difícil hablar de esto. Es algo relativamente nuevo y no sé cómo explicarlo todo. Vélez, está bien. Viniste a vernos por la muerte de tu marido, ¿no? ¿Puedes hablarme de él? Álvarez, sí. Rodrigo era un buen hombre. Estuvimos casados casi 50 años, ¿sabe? Era muy dulce. Incluso después de todos esos años, fue muy dulce conmigo. Cada vez que lo miraba a los ojos, podía ver el amor en ellos. Siempre podía ver el amor en sus ojos cuando me miraba. Siempre me recordaba lo afortunada que era de tenerlo. Incluso después de que su memoria empezó a fallar, nunca perdió esa mirada en sus ojos. ¿Alguna vez ha perdido a alguien a quien amaba por Alzheimer, señorita Vélez? Vélez, no al Alzheimer, no. Álvarez, ¿pero has perdido a alguien? Vélez, sí. Mi madre. El cáncer. No puedo imaginarme perder a mi cónyuge. Álvarez, el dolor es dolor, señorita Vélez. No es mayor ni menor. ¿Lo entiendes, no? Vélez, sí, lo hago. Álvarez, probablemente puedas imaginarte cómo fue verlo morir lentamente. Ver cómo se desvanecía cada vez más de él día tras día. Ver al hombre que amaba desmoronarse en algo, más, todavía él en los aspectos que importaban, pero no él en tantos otros. Conversaciones que se repetían una y otra vez, recuerdos que simplemente no estaban allí y el olvido cotidiano. Cada vez que hablaba con él, era un doloroso recordatorio de lo que ya no era. Era difícil, y yo quería ayudarlo desesperadamente. Solo quería encontrar algo que lo ayudara, algo que lo devolviera a ser como era, algo que impidiera que la enfermedad me lo quitara. Por eso fui a Magnuson. Vélez, Magnuson. Álvarez, el Dr. Jeremiah Magnuson. Había oído hablar de él en internet. A veces la gente decía que los había curado de diversas enfermedades. Al principio no lo creía, pero a medida que me iba desesperando, empecé a investigar. Sabía que estaba buscando algo en lo que creer y que, en el mejor de los casos, Magnuson era un charlatán. Pero llega un momento en el que la desesperación te lleva a creer cualquier cosa, por muy estúpida que sea. Y cuando empecé a investigar, Magnuson parecía respetable. Poco ortodoxo, pero respetable. Vélez, ¿puedes explicarnos más sobre eso? ¿Qué descubriste exactamente? Álvarez, testimonios de antiguos pacientes que afirmaban que su medicina a base de hierbas los había curado de enfermedades graves, cáncer, VIH e incluso Alzheimer, había bastantes. Se lo comenté a nuestro hijo y me dijo que probablemente se trataba de anuncios pagados, pero había tantos de tanta gente diferente. Era difícil imaginar que hubiera pagado por todos esos anuncios. Ahora que lo pienso, tal vez esa debería haber sido mi primera señal de alarma. Mirando hacia atrás, recuerdo que las personas que dieron esos testimonios tenían una actitud similar, las mismas inflexiones, pero no pensé en eso en ese momento. Vi testimonios positivos y nadie habló en contra de él. Nadie que pudiera encontrar llamó al Dr. Magnuson un fraude. Todos los que vi en línea dijeron que era legítimo y entonces, me comuniqué. Había un número de teléfono en su sitio web. Llamé. Una vez tomó mis datos y me dijo que el Dr. Magnuson se pondría en contacto. Una semana después, me volvió a llamar. Le expliqué mi situación e hicimos una consulta en línea. Fue una videollamada. Era exactamente igual que en la fotografía, alto, de pelo oscuro de longitud media y una sonrisa agradable. Tenía una voz muy amable y gentil. Escuchó mientras le explicaba todo y me dijo que sabía exactamente cómo ayudar. Vélez, ¿qué exactamente sugirió? Álvarez, me ofreció un medicamento.
Dijo que podíamos probarlo gratis. Era un suplemento a base de hierbas o algo así. Me explicó un poco sobre él, pero no recuerdo exactamente lo que dijo. Algo sobre que solo crecía en alguna montaña de Tierra Santa y que tenía algunas conexiones bíblicas o algo así. Nunca he sido una mujer religiosa, así que no sé nada de eso. Todo lo que sé es que me prometió algo y yo estaba lo suficientemente desesperada como para probarlo. Vélez, ¿entonces este medicamento te lo envió? Álvarez lo hizo y se lo di a Rodrigo. El doctor Magnusson me había prometido que vería resultados en unos pocos días, pero yo estaba dispuesta a esperar más tiempo. No fue necesario. En 3 días, Rodrigo se parecía más a él mismo de lo que había sido en años. Su memoria todavía era irregular, pero estaba mejor y tenía energía. Se mantenía en movimiento todo el tiempo. Apenas podía seguirle el ritmo. Casi llegué a pensar que esta cosa realmente había funcionado. Vélez, puedo ver por qué. Entonces, ¿dónde salió todo mal? Álvarez, bueno, tardó un tiempo, alrededor de 1 mes. Había estado mejorando, pero su memoria comenzó a fallar de nuevo. Todavía estaba lleno de energía y entusiasmo, pero se volvió más tranquilo. Cuando le hablaba, tardaba más en responder y las respuestas que daba se volvían poco a poco menos coherentes. Vélez, ¿coherente? Álvarez, le preguntaba qué quería cenar y, después de quedarse mirando fijamente al vacío durante un rato, me miraba confundido y decía, es la hora de cenar o de cenar, como si no comprendiera que eran lo mismo. ¿También dejó de dormir? Tuve que guiarlo a la cama una vez después de que hubiera estado despierto durante 48 horas seguidas. Simplemente se quedó mirando el colchón y me preguntó, ¿a dónde hemos ido ahora? Parecía tan confundido, como si ni siquiera reconociera en qué habitación estaba. Nunca antes había estado tan mal. Vélez, ¿qué dijo el doctor Magnusson sobre todo esto? Álvarez, cuando lo llamé, parecía comprensiblemente preocupado. Me había dicho que había oído hablar de síntomas similares en pacientes con una enfermedad avanzada y me preguntó si estaría dispuesta a dejarle trabajar más de cerca con Rodrigo. Le dije que sí, y fue entonces cuando se encargó de llevarlo a su clínica. Vélez, ya veo, esta clínica, ¿alguna vez estuviste allí? Álvarez, unas cuantas veces. Estaba muy lejos, en algún lugar de Oregón. Tuvimos que volar a través del continente para llegar allí. El edificio era antiguo, de piedra. Histórico, creo, pero no lo sé con certeza. Vi a otros pacientes allí, pero nunca hablé con ninguno de ellos. El doctor Magnusson me hizo un breve recorrido por las facultades para pacientes y me aseguró que Rodrigo estaría en buenas manos. El lugar parecía agradable, era cómodo. Y había de todo, adultos de todas las edades, niños. El lugar tenía cierta calidez. Vi a muchos pacientes leyendo, jugando a juegos de mesa, a cartas, etc. Había algunos televisores, y varios invernaderos grandes en la parte de atrás. El doctor Magnusson dijo que cultivaba sus suplementos en algunos de ellos y que utilizaba los demás para que los pacientes cultivaran sus propios productos. Dijo que era parte de la fisioterapia para algunos de ellos. Parecía agradable. Me dijo que podía hablar con Rodrigo todas las noches y visitarlo con la frecuencia que quisiera, aunque también me dijo que no estaba seguro de cuánto tiempo llevaría a curar por completo su enfermedad. Dijo que los casos avanzados como el de Rodrigo pueden ser complicados, pero que aún tenía confianza. Vélez, ya veo. ¿Te quedaste mucho tiempo en Oregon? Álvarez, me quedé 2 semanas. Visitaba a Rodrigo todos los días, pero después de esas semanas no podía quedarme más tiempo. Tenía que volver a casa. Para entonces ya estaba segura de que estaba en buenas manos, pero aún me dolía dejarlo. Pausa, mirando hacia atrás. Fui tan estúpida. Había señales, tenía que haberlas. Simplemente no podía verlas. Vélez, ¿señales? Álvarez, que había algo raro en ese lugar. Yo solo. Debí haberlos visto, pero no sé qué me perdí. Los otros pacientes estaban callados, supongo. No creo haber escuchado hablar a ninguno de ellos durante mis visitas, pero tampoco les presté atención. El resto del personal parecía educado, así que si había algo raro en ellos, nunca lo noté. Yo solo. Pausa, no sé. Vélez, no puedes culparte por lo que pasó, Elena. Álvarez, ¿no puedo? Yo lo envié allí.
Yo lo puse en contacto con ese hombre. Yo soy la razón por la que él. Dios, la razón por la que él está muerto. Vélez, solo quería salvarlo. Álvarez, ¿lo hice? Mira dónde lo llevó eso. Vélez, hablemos un poco más sobre la clínica. Dijiste que no encontraste nada extraño en ella cuando estuviste allí la primera vez, ¿verdad? Álvarez, sí, eso es correcto. Vélez, ¿qué cambió tu percepción de la clínica? Álvarez, lo que vi cuando regresé. Habían pasado unos 2 meses desde que había llevado a Rodrigo allí. Nuestro hijo me había ayudado a reunir el dinero suficiente para volver allí. Solo podría quedarme unos días, pero luego al menos podría verlo. No le había dicho al Dr. Magnusson que pasaría por allí. Supuse que no tendría ningún problema con eso, ya que me había dicho que podía visitarlo tan a menudo como quisiera. Entonces tomé un vuelo, alquilé un coche y fui a la clínica. A primera vista, todo parecía igual que antes, pero... Pausa. Vélez, Elena. Álvarez, supongo que cuando supo que tendría visitas, el Dr. Magnusson se había ocupado de ocultar algunas cosas. Cuando llegué a la puerta principal, la encontré cerrada. Entré y les dije que estaba allí para ver a mi marido, y me preguntaron si tenía una cita. Les pregunté por qué necesitaba una, y quienquiera que estuviera trabajando en la puerta dijo que no podían abrirla a menos que yo tuviera una. Fue todo un ir y venir inútil, y terminó cuando llamé al Dr. Magnusson y le dije que estaba allí para ver a Rodrigo. Eso hizo que abrieran la puerta. Me dijo que me encontrara con él en el vestíbulo, y eso era exactamente lo que quería hacer. Pero cuando estaba aparcando mi coche, bueno, lo vi. Vélez, ¿tu marido? Álvarez, sí. Estaba saliendo de uno de los invernaderos con otros pacientes. Uno de los miembros del personal los escoltaba y los conducía a una de las salas de dormitorios en el lado más alejado del edificio principal. Era Rodrigo, estaba segura de ello. Lo habría reconocido en cualquier lugar, así que fui a saludarlo. Para verlo con mis propios ojos. Lo llamé mientras caminaba hacia el invernadero, pero él no respondió. El miembro del personal me vio y trató de evitar que me acercara, pero ese era mi esposo. Tenía derecho a ver a mi propio esposo, ¿no? Y vi a mi esposo, lo que quedaba de él. Vélez, tómese su tiempo, señora Álvarez. Álvarez, estaba tan pálido, sus ojos parecían hundidos y había perdido peso como si no hubiera. Pausa, como si no hubiera estado comiendo. Risa. Oh, qué estupidez de mierda, como si no hubiera estado comiendo, como podía comer. Ya no tenía mandíbula. La mitad inferior de su cara simplemente había desaparecido. Con la carne desgarrada y podrida y los dientes expuestos donde solía estar, y cuando me miró no había nada en sus ojos. Ningún reconocimiento, ninguna señal del hombre que solía conocer, ningún amor. Ese ya no era mi marido, era solo su cadáver. Vélez, Jesús. Álvarez, por supuesto, en ese momento apareció el Dr. Magnusson y trató de llamarme. Creo que intentó justificar de algún modo lo que había hecho, pero no quise oírlo. La imagen de mi marido muerto, de pie entre esos otros cadáveres de ojos muertos y andantes, quedó grabada en mi mente. Algunos de ellos habían estado en peores condiciones que él, ya sabes, piel desprendida de sus manos, ojos pálidos y blanqueados por el sol, trozos de cráneo expuestos, trabajando como zombies, cultivando sus malditos suplementos Herbals. Dios, era como algo sacado de una pesadilla. Obviamente corrí, correr no es algo que pueda hacer mucho en estos días, pero el terror puede tener efectos extraños en ti. No estoy segura de qué era lo que más me asustaba, si lo que Magnusson le había hecho a mi marido o lo que podría hacerme ahora que conocía su secreto. En cualquier caso, nunca quise averiguarlo. Corrí hacia mi coche. Recuerdo que él golpeaba la ventanilla mientras yo ponía en marcha el motor, insistiendo en que podía explicarme todo. Pero pude ver la rabia en sus ojos. Su tono podía haber sido sereno, pero esa rabia me decía todo lo que necesitaba saber. Si salía de ese auto, me uniría a esos cadáveres que se arrastraban en sus invernaderos. Lo sabía. Así que, conduje. Él ya había cerrado la puerta, pero eso no me detuvo. Enterprise no estaba muy contento con lo que le hice a su auto, pero estoy seguro de que lo habrían entendido si les hubiera dicho la verdad. Vélez, estoy seguro.
Álvarez, tomé el primer vuelo de regreso a casa, y desde entonces he estado tratando de averiguar qué hacer. Nadie más parece creerme. Aunque tú, a juzgar por esa mirada en tus ojos, no puedo evitar preguntarme si eres diferente. Vélez, nos enfrentamos a situaciones como esta con bastante frecuencia, señora Álvarez. Esta en particular es un poco nueva, pero le daremos seguimiento. Álvarez, por favor, si no puedo curar a mi marido, al menos se merece descansar. Y en cuanto a Magnusson, no me importa dónde acabe. ¿En una celda, en una tumba? Vélez, la mantendré informada de lo que suceda en el futuro, señora Álvarez. Se lo puedo asegurar. Álvarez, por favor. Te lo agradecería. No sé qué tanto te servirá, pero tengo algunas de las pastillas que estaba tomando Rodrigo. Puedes hacer lo que tengas que hacer con ellas, y también la dirección de la clínica del Dr. Magnusson. Vélez, por supuesto. Analizaremos ambos temas más de cerca durante el seguimiento. Voy a apagar esto. ¿Puedo ofrecerte algo? ¿Agua? ¿Café? Álvarez, estoy bien, solo necesito descansar. Fin de la transcripción. Copia del informe posterior a la acción del Departamento de Seguridad Pública de la FRB para la investigación del Cure Health and Wellness Center en Oregón, Estados Unidos. Investigación realizada el 13 de julio de 2024 por la oficial del DPS Nena Valentine. Este registro es para uso interno de la Junta de Recursos Humanos únicamente. La distribución de este registro a cualquier tercero que no sea personal autorizado de la Junta de Recursos Humanos sin el consentimiento por escrito del director Robert Marsh constituye un incumplimiento del contrato y será sancionado en consecuencia. Antecedentes: tras una declaración emitida a la División de Investigación de la FRB sobre una clínica sospechosa que operaba en Oregón, se ordenó una investigación. El director Milo Durant me asignó la responsabilidad de dirigir esta investigación y rápidamente consulté con el juez Vélez de la División de Investigación de la FRB para revisar la transcripción de la entrevista y las pruebas físicas proporcionadas por el testigo. El testigo le había entregado a la señorita Vélez un frasco medio vacío que contenía 23 pastillas verdes. Los análisis de laboratorio determinaron que las pastillas contenían altas dosis de un hongo no identificado. La teoría de trabajo era que la exposición prolongada a este hongo había provocado el estado de muerte en vida que el testigo había descrito haber visto en la clínica. El 12 de julio, volé a Oregón con la señorita Vélez para realizar una investigación completa de la dirección que había proporcionado el testigo. Incidente: a las 8:12 de la mañana del 13 de julio, vigilé la Clínica de Salud y Bienestar Cure desde el exterior del perímetro de la cerca de piedra. Observé a varios pacientes que ingresaban al invernadero que se encuentra en el otro lado de la propiedad, aunque no pude observarlos con suficiente claridad como para determinar si se encontraban en el estado de descomposición que había descrito el testigo. Sin embargo, me fijé en el uniforme que llevaban todos los pacientes, que consistía en una camisa blanca sencilla y un pantalón blanco a juego. Al salir a las 8:54, compré un atuendo similar en una tienda cercana. A las 12:02, volví a la Clínica de Salud y Bienestar Cure, vestido con un atuendo blanco similar al de los pacientes. Me había ocupado de armarme discretamente con mi pistola de servicio, una porra policial plegable que llevaba oculta y una navaja de bolsillo plegable que también llevaba oculta. Accedí al recinto trepando la valla de piedra. Había una mínima seguridad y pude camuflarme con relativa facilidad. Me dirigí inmediatamente hacia los invernaderos y pude mirar a través de las ventanas para ver qué estaba pasando adentro. Noté que varios pacientes trabajaban en el cuidado de la cosecha y, al observar de cerca, pude determinar que la mayoría, si no todos, estaban indudablemente muertos y presentaban alguna descomposición menor u otro daño que debería haber impedido su trabajo, pero no lo hizo. El cultivo solo podía describirse como una especie de hongo que crecía en canales llenos de tierra y moho. En algunos de esos canales vi restos humanos en el interior, lo que me sugiere que utilizaban a los pacientes que ya no podían trabajar en los invernaderos como fertilizante. Vi lo mismo en los otros 4 invernaderos de la propiedad.
En cada invernadero había aproximadamente un guardia desarmado, que llevaba una máscara respiratoria y que parecía estar allí no para brindar seguridad, sino para brindar orientación. No me comuniqué con ninguno de estos guardias en ese momento. Documenté mis hallazgos con mi teléfono celular y compartí inmediatamente las fotos con la juez Vélez. Una vez que la evidencia fue documentada, tomé la decisión de cerrar inmediatamente esta operación, ya que creí que debido al bajo nivel de seguridad, sería capaz de hacerlo sin respaldo, aunque era consciente de que la señorita Vélez enviaría algunos agentes de la oficina de Oregon de la FRB para ayudarme en breve. Me di cuenta de que uno de los guardias salía del invernadero para fumar un cigarrillo y, mientras estaban distraídos, aproveché para quitarles el encendedor. Lo logré golpeándolos en la cabeza con una porra policial, robándoles el encendedor y dándoles varias patadas en el estómago por si acaso. Entonces decidí que la medida más segura y eficaz sería quemar los invernaderos. Debo constar que entiendo que el incendio provocado no siempre es la respuesta. El incendio provocado es la cuestión. La respuesta siempre es sí. Una vez más, tomé la decisión de quemar los invernaderos con los pacientes dentro. Solo tomé esta decisión después de confirmar que los que estaban dentro de los invernaderos ya estaban muertos y decidí que esa sería la forma más efectiva de destruir el contaminante que probablemente los había infectado, /reanimado y de garantizarles la dignidad básica de permanecer muertos. Después de quemar los dos primeros invernaderos, varios miembros del personal salieron para intentar detenerme. Al descubrir que llevaba un arma, reconsideraron rápidamente su decisión y se quedaron a un lado mientras yo incendiaba el resto de los invernaderos. Mientras el cuarto invernadero estaba siendo quemado hasta los cimientos, un hombre que coincidía con la descripción del Dr. Jeremiah Magnuson salió del edificio principal y corrió hacia mí, intentando impedirme físicamente que quemara el último de los invernaderos. No parecía preocuparle el hecho de que yo tuviera un arma. Al principio me resistí a dispararle, ya que tenía la impresión de que seguía siendo humano, pero también convertía a la gente en zombies de moho para ganar dinero, y eso no es algo de lo que se pueda recuperar, moralmente hablando. Así que cuando intentó arrancarme el encendedor de la mano, le rocé con una bala para hacerlo retroceder. El Dr. Magnuson se puso más nervioso cuando hice eso, y fue en ese momento cuando noté el fuerte olor a moho que salía de él. Al mirar su herida, noté que su sangre era significativamente más oscura de lo que debería haber sido, y me di cuenta de que el hedor a moho provenía de su herida. El Dr. Magnuson pareció darse cuenta de lo que había visto, y se volvió aún más cruel en sus esfuerzos por atacarme. Le disparé 3 veces más en el pecho, antes de empujarlo lejos de mí. El olor a moho se hizo más intenso, y el Dr. Magnuson no parecía sufrir ningún efecto nocivo por haber recibido varios disparos. Simplemente se levantó y siguió viniendo hacia mí con una rabia ciega. Ni siquiera un disparo en la cabeza fue suficiente para matarlo. Finalmente recurrí a golpearlo con mi porra policial para incapacitarlo y romperle ambas piernas antes de arrojarlo dentro del último invernadero y quemarlo. Esto tampoco lo mató. El Dr. Magnuson simplemente salió arrastrándose de las llamas. Una de sus piernas rotas se había separado completamente de su cuerpo, pero siguió arrastrándose durante aproximadamente 6 minutos antes de dejar de moverse. No estaba claro si estaba muerto en ese momento o si su cuerpo simplemente estaba demasiado carbonizado para seguir moviéndose. Alrededor de la 1:16, los agentes de la oficina de la FRB en Oregon habían llegado y habían recibido instrucciones. Estaban en el proceso de traer a los empleados sobrevivientes de la clínica para interrogarlos y asegurarse de que todo el material biológicamente peligroso fuera incinerado adecuadamente. Un médico me examinó de inmediato para detectar cualquier signo de infección y, después de un análisis de sangre que dio positivo, abandoné el lugar con la señorita Vélez aproximadamente a las 2:30 de la tarde. Seguimiento: te recomendaría quemar todo, pero ya lo hice. De nada. No estoy seguro de qué demonios estaba cultivando en esos invernaderos y, para ser brutalmente honesto, no quiero saberlo. Supongo que tengo algunas dudas sobre de dónde vino el hongo y si hay más por ahí,
pero estoy seguro de que la respuesta a esa pregunta me horrorizará, así que, como dije, realmente no quiero saberlo. Por el bien de aquellos que lo saben, espero que se obtenga más información de los empleados, entre los cuales no hubo víctimas, salvo una conmoción cerebral, y el Dr. Magnusson, supongo. Pero no lo estaba contando como empleado. Dejaré que alguien más responda las preguntas. En lo que a mí respecta, mi trabajo aquí está hecho. Todos los que deberían estar muertos están muertos. La persona responsable está muerta. Todo está bien en el mundo.